Claro que sí. Esta persona, mira ahora cómo está. ¡Ja! Esta persona te dejó por alguien más joven te dejó, por cierto. Y ahora resulta que, mira, ahora se siente más solo o más sola que la una. A lo mejor si todavía está con alguien, no se siente nada bien. Ahora desea con todo el alma, con todo su corazón, un regreso hacia ti, pero la justicia divina está ahí presente. Ya tú sabes lo que esto quiere decir. Así que mírate el video para que te des cuenta de lo que te quiero hablar. Hola, hola mi querido y adorado mensajerito de luz. Vamos a ver qué nos dicen las cartas aquí. Y en esta ocasión vamos a hablar con el oráculo de Lenormand. Y vamos a ver qué nos quieren decir las cartas con respecto al amor o al desamor. Puede ser alguien del pasado, del presente o del futuro. Vamos a ver qué nos dicen, pues. Entonces, abrimos aquí las cartas así. Y vamos a ver, vamos a sacar 5 cartas. Y vamos a ver qué nos dicen esas cartas. ¿Ok? Vamos a ver aquí 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Aquí están las 5 cartas. Ahora mezclamos otra vez y vamos a sacar la primera y la última, que son las 2 primeras cartas que nos quieren dar como la clave, ¿no? La clave en esta lectura. Entonces, sí, vuelvo otra vez a mezclar y vamos a ver qué nos dicen las cartas. Tomemos esta, que es la primera y la última, y vamos a ver qué nos dicen. Veo una gran soledad por aquí. Una persona que ha estado mucho tiempo sola. O quizás sola, mal acompañada. Acompañada sola, como dicen. Pero es una persona que de verdad está mirando mucho para el pasado. Con muchísima tristeza y melancolía. Es una persona que quisiera irse lejos, que se mira quizás o se ha mirado en el espejo en su tocador y de verdad que está haciendo remembrancia de todas las cosas que pasaron o que estuvieron sucediendo en el pasado. Una persona que se siente verdaderamente triste y sola por todo lo que ha sucedido. Vamos a ver qué nos quieren decir ahora esta otra carta. Y se ve que es, mira, sí, es una persona que de verdad quiere y ha querido. Quizás a lo mejor no ha tenido el éxito, pero es una persona que ha mandado o ha dado, ha enviado pues algún mensaje. Quizás te ha mandado ya algún mensaje o ha querido hacerlo, pero siente de verdad que a lo mejor tú no le vas a responder. Quizás esta persona sabe y desde hace rato que esta persona está esperando quizás una respuesta de tu parte y no se ha dado. Quizás a lo mejor, aunque no te haya escrito, está esperando quizás una respuesta tuya y tú nunca se la has dado. Quizás esta persona está creyendo que eres tú quien tiene que ir a buscarle y pareciera ser que a lo mejor tú estás esperando que sea esa persona quien vaya a buscar. Vamos a poner el caso, digamos, en el supuesto negado de que sea esa persona quien tiene que venir a buscarte. Es alguien que quizás lo va a hacer, pero va a sentir mucha tristeza porque siente que de verdad no se lo merece como debe ser, ¿sabes? Es alguien que está reconociendo muchas cosas, está muy triste y todo le hace mirar hacia el pasado, todo el tiempo mirando hacia el pasado. Entonces vamos a ver pues qué otra cosa nos quieren decir las cartas, a ver qué es lo que pasa. Mira, todo ha sido porque esta persona se fue con alguien, ¿sabes? Esta persona se fue con otra persona. Se fue, te dio, digamos, a lo mejor ni siquiera te pudo haber... no te habló, no te dijo nada, no se comunicó contigo. Ahora quizás después de un buen tiempo está empezando a reconocer muchísimas cosas. Quizás por ley divina, probablemente esta persona está empezando a sentir que de verdad no está bien. Fíjate tú lo que le está saliendo aquí, la carta de la enfermedad. Eso quiere decir que esta relación con la que se fue, esta persona que se fue con alguien, se fue quizás con una mujer de pelo rubio o quizás se fue con un hombre de tez clara. Esta persona probablemente ahora está entendiendo y está mandándote mensajes, quizás
Y eso es lo que está sintiendo esta persona, soledad inmensa, porque no se siente feliz donde está. Se dio cuenta, se ha dado cuenta realmente de que cometió el error más grande de su vida. Se fue encantado o como un encantamiento, como que si se hubiera ido con alguien que era encantador de serpientes, pues vamos a decirlo así, con una persona que le estaba, como decir, le estaba hipnotizando, y de verdad que ahora cayó todo por su propio peso, y ahora, qué sé yo, por justicia divina, por ley divina, digamos así, por cosas de la ley y de la justicia divina, esta persona ahora está pasando lo que está pasando. Ahora sí que de verdad está bastante mal, se siente muy mal, quiere regresar o le gustaría regresar de nuevo. O quizás, si no le queda más remedio, tendrá que irse, salir de donde está e irse. No lo sé realmente cuál será la respuesta que tú le vayas a dar a esta persona. Lo cierto es que aquí está claro lo que siempre he dicho, que la ley es la ley divina es la ley divina, y nadie se escapa de la ley divina. Es el karma lo que a esta persona le está llegando. Sí que te lo digo, mi querido y adorado mensajero. Una persona que estuvo con alguien, pero en la realidad se sentía más solo que una viuda o un viudo, como decir aquí, porque esta es la carta de la viuda o del viudo. Se ha quedado muy solo. Realmente tus recuerdos no están enterrados realmente, los tiene en su memoria, pero quizás tú ya dejaste esto muy, pero muy atrás. Yo veo aquí que hay alguien que está dando la espalda, como decir, no creo que esto se vaya a volver a dar. Ya esta persona se fue con alguien. Si le fue mal, pues lo siento mucho. Probablemente, no lo sé. De verdad, porque al final lo que estoy viendo es que esta persona está peor que antes. Está muy mal, está pasando un caos tremendo contigo, mi querido. Quizás por alguna negativa de tu parte. Voy a sacar aquí 3 cartas. Mira cómo se ve esta persona sola, completamente queriendo entrar de nuevo en amor contigo. Sí, señor, mira cómo se ve aquí ya 2 cartas de copas. Él quiere comenzar de nuevo el amor contigo. Se ve aquí que está reflexionando y está meditando para una nueva relación contigo. Así que te lo digo, en verdad, veo que está esperando pues alguna respuesta tuya. Y mira cómo le salen cartas de copas. 3 cartas de copas y 2 arcanos mayores. Muy a pesar de todo, esta persona tiene muchas dudas de que realmente tú le puedas devolver un poquito de la felicidad que esa persona te quitó y que de verdad te dejó, porque esta persona te dejó por alguien. Te dejó y se fue con alguien. Alguien más joven, alguien más esbelto. Se ve que aquí alguien esbelto, alguien más joven, con un cuerpazo quizás, con alguien, tú sabes, de cara muy bella, pero resulta que por dentro no tenía pero ni la cuarta parte de lo que tú tenías en tu corazón. Y eso se ha dado cuenta, y ahora sí quisiera venir de nuestra persona, pero con mayor seriedad. Está sola, está ahorita muy triste. Quisiera mandarte mensajes, quisiera ver realmente si le puedes volver a dar un poquito de esa felicidad que te quitó, más bien, que le pudieras dar un poco de esa felicidad que estaba buscando en otro lado y que no consiguió. Pero la ley es la ley. Aquí está la carta de la ley. Y eso es que le están cobrando con intereses incluidos facturas a esta persona, y por eso es que está tan mal, tan desolada, en una roya de amor. Está en una desolación completa, y si lo que quiere venir pues es a pedir de nuevo amor para contigo. Así que yo no sé, mensajero, qué piensas tú de todo esto, porque en verdad aquí no pregunté por ti, si realmente tú vas a aceptar o no, porque eso es realmente una decisión tuya. Es cierto, te dejó abandonada o abandonado y se fue con alguien, creyendo que tenía a Dios agarrado por la chiva, y resulta que le salió al revés todo. Ahora vamos a ver qué pasa, ¿ok? Ahí te dejo pues con esa lectura, mi querido y adorado mensajero, no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir el video. Y recuerda que estas cartas de la Sibila son un poco más directas, ¿entiendes? Son como más pesadas para hablar, son más duras, ¿no? Así que ahí te dejo. Bye bye.